aparecen o datan de la década del 60 y hasta el momento de hoy han comenzado, o sea, eh, han disminuido los efectos colaterales, los efectos indeseables y en ningún momento, ¿no es cierto?, la eficacia. Son un 99% eficaces. Esto es muy importante que ustedes conozcan porque el mecanismo de acción de los mismos, ustedes saben que es inhibir la ovulación y con otros también efectos a nivel del endometrio, porque al proliferar poco, ustedes van a tener una menstruación que no es abundante, entonces también estaría indicado en las pacientes que tienen hipermenorrea. Si la cantidad de sangre que tiene que evacuar la paciente también es escasa, pueden ser usados en aquellas mujeres con dismenorrea. O sea, ustedes vean que los beneficios van superando a los riesgos, ¿bien? Entonces, no solamente pensemos que el anticonceptivo hormonal nos va a servir solamente para evitar el embarazo. Tiene también otras indicaciones. Estamos teniendo un problema, ya se darán cuenta en pasar el power, pero bueno, sí, ustedes lo pueden ir viendo también. Acá está. Bien. Tenemos que conocer entonces que los anticonceptivos hormonales derivan de hormonas producidas por el ovario, que ustedes ya conocen, que son estrógenos, progesterona y testosterona. Y luego tenemos que conocer cómo pueden incorporarse estos anticonceptivos hormonales al organismo. Pueden ser por vía oral, por vía parenteral, ya sea, ¿no es cierto?, el implante subdérmico, los parches, también los dispositivos intrauterinos y los anillos vaginales. Podemos clasificarlos de acuerdo a su composición química en progestágenos solos, que pueden ser orales inyectables, y progestágenos combinados, inyectables, orales, monofásicos y trifásicos. Todos los que están disponibles son monofásicos. ¿Qué significa esto? Que todos los comprimidos tienen la misma composición de estrógeno y progesterona. Los trifásicos trataban de parecerse al ciclo ovárico, por lo tanto, en la primera parte iban aumentando los estrógenos y en la segunda parte de la toma teníamos entonces el aumento de la progesterona. Tenemos que tener en cuenta que tienen una eficacia del 99%, dependiendo de una buena toma, y además también los beneficios ya se los estuve adelantando, pero tenemos que conocer para poder indicar los efectos adversos y los riesgos. Mecanismo de acción, ya les hablé de la inhibición de la ovulación, del endometrio que es atrófico o hipoplásico. También hay un espesamiento del moco cervical y una disminución de la motilidad de las trompas. ¿A qué paciente les voy a indicar? A una paciente que no está embarazada, por eso la toma de los mismos se inicia el primer día del ciclo, después de un aborto, posterior a un parto, y también se los puede dar a aquellas adolescentes con ciclos irregulares. Esto sí si quieren preguntar algo, me interrumpen. ¿Todo bien hasta acá? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, esto es lo importante. Las contraindicaciones, que pueden ser relativas y absolutas. Relativas, ¿qué significa? Que el anticonceptivo hormonal no es la mejor opción, pero puede indicarse en situaciones especiales y con el consentimiento de la paciente, es decir, en una hipertensión arterial, pero que no supere los 130-90 milímetros de mercurio y la paciente esté medicada, en migraña severo-focal, pero bueno, conocer, ¿no es cierto?, también la opinión del neurólogo, neoplasia intraepitelial, diabetes, lactancia, hepatitis y obesidad. La obesidad se refiere al uso de implantes porque estarían contraindicados en aquellas pacientes que pesan más de 80 kilos, porque no es seguro entonces la absorción. Y fíjense, esto es lo que ustedes tienen que grabarse. ¿Cuál es la contraindicación absoluta?
a cuáles no les voy a dar nunca un anticonceptivo. Antecedentes personales, no familiares de tromboflebitis, tromboembolismo, aquella paciente que tiene más de 35 años y fuma, antecedentes de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, o sea, un infarto agudo de miocardio, enfermedad hepática grave, no se está refiriendo a una litiasis, cáncer de mama o cualquier cáncer ginecológico, y que la paciente esté embarazada. También para poder, ¿no es cierto?, prescribir o indicarlo, debemos conocer cuáles son los efectos secundarios que se los clasifica en menores o leves, porque la paciente les va a consultar a ustedes ante la aparición de estos efectos secundarios y ustedes tienen que saber cómo resolverlo. Si la paciente les consulta por tensión mamaria, dolor mamario, el componente estrogénico es el responsable de este síntoma. Ustedes pueden disminuir la dosis de estrógeno. Al igual si presenta náuseas o vómitos, disminuimos la dosis, o bien podemos usar la vía transdérmica o bien los inyectables, que bueno, ahora están en falta. Si la paciente tiene cefalea, es por el componente estrogénico, y el aumento de peso está directamente relacionado por el tipo de componente progestacional del anticonceptivo en uso. En cuanto al síndrome premenstrual, si ustedes recuerdan, lo vieron en ginecología, son aquellos síntomas o signos que presentan la paciente antes de la menstruación y que pueden realmente alterar su vida cotidiana. Se producen, por ejemplo, cambios en el apetito, en el estado de ánimo, y se debe a la caída de los estrógenos. Por eso podemos utilizar una presentación de anticonceptivo que tenga 24 comprimidos activos y solamente 4 placebos. Esto nos va a permitir entonces disminuir los síntomas del síndrome premenstrual. Si la paciente presenta acné, piel seborreica o alopecia, utilizaremos un progestágeno como la ciproterona o la drospirenona. Y si hay cambios en el ciclo o sangrado irregular, la paciente les puede decir que tiene un sangrado intermenstrual, que es escaso, oscuro, se conoce con el nombre de spotting, y ustedes le pueden indicar entonces la toma de un comprimido cada 12 horas por un par de días, y este signo desaparece. Generalmente se produce en el primer mes de uso. La paciente también puede presentar una hipomenorrea, porque como les comenté al principio, la proliferación del endometrio es escaso, entonces el sangrado también va a ser poco y oscuro. Ustedes le tienen que avisar esto para que no se preocupe, y después de varios meses o años de la toma y aclararle que no es necesario el descanso de estas pastillas. ¿Por qué? Porque no afecta la reserva ovárica. Ustedes saben que nosotras nacemos con todos los óvulos que vamos a tener y que vamos perdiendo en cada ciclo menstrual, cuando no hay fecundación, un óvulo. Pero no vamos entonces, si nosotros usamos anticonceptivos y el mecanismo principal de acción es la inhibición de la ovulación, entonces no vamos a tener ninguna repercusión en nuestra fertilidad, porque vamos a tener la reserva ovárica intacta. Por lo tanto, entonces, aclaremos bien esto, que no hay que alternar periodos de uso y descanso, que los sangrados van a ser escasos, sin dolor, que es importante para aquellas pacientes con dismenorrea, y cuando se usan por un tiempo prolongado, como el endometrio no prolifera, podemos tener amenorrea. Pero si la paciente tomó correctamente las pastillas sin ningún olvido, no tiene que preocuparse por un posible embarazo. Entonces, puede haber cambios, les pueden consultar por cambios en el ciclo, sí, amenorrea, hipomenorrea, y también podemos tener entonces ese sangrado irregular, que ustedes ya van a saber cómo solucionarlo. Entonces, un comprimido cada 12 horas por un par de días. Y si la paciente... Doctora, ¿Sí? disculpe que la interrumpa. No, ¿Cuál por es favor. cuál es la droga que hay que dar cuando tienen spotting?
No, el mismo anticonceptivo que está tomando, Sí, ustedes saben sí, que se inicia el primer día del ciclo, se le sí. indica que tomen todos los días a un horario, pero si Ujú, tiene ese sangrado, por ejemplo, si la paciente la toma a la noche, ustedes le van a ujú. decir que tome un comprimido con el almuerzo y uno con la cena o antes de dormir, que sería uno cada 12 horas por un par de días, bien, el sangrado, ¿no es cierto?, termina y luego siguen con la toma de un comprimido por día, ¿sí? ¿Se entiende? Ajá, o sea, tendría que comprar tendría que comprar como dos cajitas No, y no, e no ir tiene que como, tomar, no va a comprar dos cajas, la va a terminar antes, bien, ah, el la va a terminar sangrado, antes. Bien, claro, la va a terminar antes y no, bueno, no va a tener problema entonces, pues la termina antes y después en la segunda caja ya este efecto secundario no aparece. bien, gracias. ¿Sí? Bien, y bueno, y si ustedes, bueno, de todos modos vamos a después avanzamos y hay un taller, pero lo voy diciendo, pero si quieren hacer las preguntas, por ejemplo, acá también, si la paciente presenta náuseas y vómitos, sí, bien, vamos a cambiar a lo mejor por un anticonceptivo que lo podamos administrar por vía transdérmica, pero ¿qué hacemos cuando esa paciente, ¿no es cierto?, vomitó? Si vomitó antes de la hora de la toma, entonces ustedes le dicen que, bueno, vuelve a tomar otro anticonceptivo, o bien, siempre que hay dudas en la toma, va a indicar el uso de preservativos por 7 días, ¿sí? Vómito o bien la paciente puede presentar diarrea. Siempre que hay algún riesgo en la absorción de las pastillas, tenemos entonces que indicar el uso de preservativos, ¿sí? ¿Alguna otra duda en estos efectos? Porque yo les voy marcando ahora digamos, las diapositivas importantes. O sea, ya les dije importantes, cuáles son, ¿no es cierto?, las contraindicaciones absolutas. Esto se acuerdan siempre, ¿sí? Luego, bueno, ¿cómo resuelvo? Si tengo una mastodinia, voy a indicar, voy a disminuir la dosis del componente estrogénico o voy a usar un anticonceptivo. Ahora tenemos anticonceptivos sin estrógenos. Lo mismo con las náuseas y vómitos. O bien disminuyo la dosis de estrógeno o busco un progestágeno o cambio la vía de administración. Náuseas, vómitos y cefalea. El aumento de peso, busco algún progestágeno que no va a retener líquido como la drospirenona. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, Sí. ¿seguimos? Bueno. ¿Y cuáles serían los efectos secundarios mayores? Que es muy raro porque todos los anticonceptivos disponibles en el mercado son de baja dosis. Bien, o sea que una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, pero es rarísimo. ¿Sí? Bueno, acá yo ya les estuve contando mientras tratábamos de resolver el problema del Power, los beneficios de los anticonceptivos hormonales combinados, como la pérdida de sangre es escasa en cada menstruación, va a ser muy útil para aquellas pacientes que tienen anemia. Bueno, esto es controvertido, dijimos que también disminuye la motilidad de las trompas, por eso habla de que disminuiría la enfermedad inflamatoria pelviana, porque todos los eh, microorganismos no podrían transitar por el tracto genital, pero ustedes saben que la única manera de prevenir la enfermedad preinflamatoria pelviana es el uso de preservativos, ¿sí? Bueno, si no hay ovulación, no hay embarazo, no vamos a tener embarazo ectópico. También tenemos que hay una competencia por los receptores hormonales en mama, disminuyendo, por supuesto, aquellas enfermedades benignas. A la paciente no ovula, por ejemplo, no vamos a tener la formación de quistes en los ovarios, lo que determina, por lo tanto, la disminución de las intervenciones quirúrgicas. Y existen muchos casos que demuestran el efecto protector de los anticonceptivos para prevenir el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. O sea, esto tengan muy en cuenta porque preguntan mucho a la paciente, ¿no producen cáncer? No. Bueno,
Vuelvo acá a repetirles, hay por lo tanto una disminución de dismenorrea, del síndrome premenstrual, de alteraciones del ciclo, de menstruaciones irregulares. Y bueno, esto también vamos a tener en cuenta para ver luego también otros diapositivas y ustedes sepan en qué situación vamos a poder usar un anticonceptivo hormonal y en cuál no. Entonces, en la categoría 1, según la Organización Mundial de la Salud, no existe ninguna restricción para su uso. Bien, en la 2, las ventajas superan los riesgos. Y acá en la 3 y la 4, nosotros ponemos como 4, o sea, no, que si hay riesgos y superan las ventajas, no los damos. Y en la categoría 4, su uso representa un riesgo inaceptable. Entonces acá vamos a hablar, ¿lo podemos dar o lo contraindicamos siempre? Bueno, ustedes siempre tienen lo más importante cuando vayan a indicar un anticonceptivo es la historia clínica, buscando antecedentes personales que ustedes van a determinar, no, tiene contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas. Para administrar un anticonceptivo hormonal solamente tienen que tener en cuenta la tensión arterial de la paciente y también el peso. Tenemos también que ver la elección del preparado. También dentro de la historia clínica le podemos preguntar qué es lo que ya ha tomado. Y bueno, tenemos que ver entonces, informarle sobre situaciones y sobre los efectos secundarios. Orientación, o sea, la tenemos que citar al mes siguiente. Y también tenemos que tener en cuenta, esto sí quiero que anoten y que me pregunten, porque puede haber errores en la toma. Entonces, si la paciente olvida de tomar el anticonceptivo, tiene 12 horas para tomarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos que la paciente lo toma a las 10 de la noche, puede tomarlo hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Si olvidó tomarlo, lo debe tomar tan pronto pueda, pero si ya pasaron más de 12 horas, lo que significa que va a tomar 2 comprimidos juntos, ustedes tienen que preguntarle qué número de pastillas está tomando. Si toma, el error se produjo en la primera o segunda semana, le indican que use preservativo por 7 días. Si el error ocurrió en la tercera semana, acá es más problemático, aunque ustedes dicen, pero bueno, si ya pasó el día 14, ya ovuló, ¿por qué va a ser más grave tomar mal las pastillas en la última semana? ¿Por qué? Porque si no toma bien, puede, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan de biología, se acuerdan que teníamos a lo mejor un folículo de Graf en la evolución del folículo, pero ya teníamos un folículo primordial que estaba pasando a primario. Entonces, si la paciente no toma bien en la última semana, vamos a tener el problema al mes siguiente. La paciente dice, tomé correctamente las pastillas y lo mismo quedé embarazada. El error fue en el mes anterior, en la última semana, cuando no tomó bien, se disparó algún folículo y tuvo relaciones sexuales sin otro método de barrera, por ejemplo. Entonces, ¿qué le van a indicar a ustedes en la tercera semana? Si la paciente olvidó o la pastilla en la tercera semana, le tenemos que indicar que deje de tomar las que le quedan, tanto las pastillas activas como los placebos, y va a iniciar una nueva caja tan pronto tenga la menstruación. Esa sería una opción. Y otra opción es que si usted dice, bueno, termina, ¿no es cierto?, una caja, o sea, no toma los placebos y continúa con otra caja, o lo que va a significar que no va a menstruar ese mes. No sé si se entiende o quiere que volvamos a ver, que esto es lo más importante de la clase. ¿Se entendió? La primera opción, doctora, que usted mencionó es que en la tercera semana Sí. se olvida, la Sí, deja de tomar y reanuda la nueva caja una vez que tiene la menstruación, ¿así es?
Sí, perfecto, Y así la es. segunda opción que usted mencionó, La segunda opción sigue tomando las pastillas activas, o sea, la que tienen, ¿no es cierto?, tienen la medicación. No toma los placebos, porque ustedes saben que la presentación de las pastillas son 21 comprimidos o 24 activos y tienen los placebos. Entonces, no toma los placebos, o sea, termina de tomar las activas y sigue con una nueva caja. Al no tomar los placebos, ese mes no va a menstruar, ¿sí? Y va a menstruar al final de la caja, de la nueva caja. ¿Eso se entiende? sí, sí, perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, para que esto es lo que yo le quiero remarcar, porque es un error muy importante que ustedes digan, bueno, no, pero si en la tercera semana ya ovulaste, no hay riesgo, y no, justamente el riesgo es mayor. Bien, yo por eso les quiero, como esto la estamos dando esta clase ya el último día y todo, yo quiero que sea práctica y que les sirva a ustedes para saber cómo indicar un anticonceptivo. Bueno, estos son, ¿no es cierto?, los anticonceptivos inyectables que no están bastante en falta. Y sí, si bien es sencilla la colocación, el primer día de la menstruación, la protección es eficaz, no hay riesgos de olvido, pero la eficacia es alta, pero fíjense que, perdón, está acá. Pero los efectos secundarios tenemos sangrado irregular, abundante, amenorrea, cefalea, y esto es lo que les quería mostrar, cambios de peso. Entonces, se imaginan que las usuarias de anticonceptivos son pacientes jóvenes, entonces, si tienen cambios de peso, ya no vamos a tener una buena adherencia al método, salvo las pacientes que concurren a los centros de atención primaria, que bueno, a veces también por el tema, por el costo, o bueno, no están, porque realmente se olvidan y bueno, lo consumen. Existen anticonceptivos orales de progestageno solos, como ya les mencioné, que están indicados en la lactancia o cuando están en contraindicados los estrógenos. Son muy eficaces y bueno, son similares a las contraindicaciones a las de los anticonceptivos combinados. Pueden dar también sangrados irregulares, que se solucionan de la misma forma, como les mencioné antes, un comprimido cada 12 horas durante un par de días. Puede haber mastalgias, cefaleas, y esto es lo que ocurre generalmente, y sobre todo ustedes saben con el implante subdérmico, que las adolescentes por ahí no están muy conformes por la menorrea y porque también tienen un spotting irregular. También Profesora, sí, sí les escucho. los anticonceptivos con progestágeno solo, siempre que sean antiandrogénicos, son buenos para los adolescentes para permitir los ciclos estrogénicos. Algo así había escuchado de un profesor, pero no estaba seguro, no terminé de entender. No, no, justamente para las adolescentes se necesita la administración de los anticonceptivos hormonales combinados y que tengan 30 microgramos de finilestradiol, porque el estrógeno actúa en el metabolismo, en la formación del hueso. Entonces, en realidad, la administración de estrógenos en las adolescentes es lo indicado, pero se está utilizando el implante subdérmico por la seguridad que nos da que esa paciente adolescente no se va a embarazar. Pero justamente ustedes saben que el levonorgestrel, que es la hormona que tiene el implante, es androgénico. Entonces, y las adolescentes generalmente ustedes saben que son pacientes que consultan por acné, por una piel seborreica, o sea, por ahí la forma, la administración es lo ideal, el implante, pero por ahí no la hormona que tiene. No sé si contesto tu pregunta. Sí. Muchas ¿No? gracias. Bien. Bueno, Disculpe, doctora, buen día. sí, buen día. Una pregunta. Con respecto a la toma de la pastilla, si no se comienza el primer día, si no se la comienza a tomar el primer día, o Sí. se la toma en cualquier momento, bueno, en ausencia de menstruación, ¿qué recomendaciones se da?
No, bueno, ¿Cómo lo se que pasa es que una paciente cuando tiene que iniciar el primer día de la menstruación, o sea, tiene que haber tenido menstruación porque es la forma que vos descartás un embarazo. Entonces, si la paciente no ha menstruado porque tiene una amenorrea, pero tenemos que descartar embarazo, y si no se da progesterona, como la noretisterona, le baja la menstruación y recién se inicia con el anticonceptivo. Ahora, si no inició el primer día porque, bueno, se olvidó, no la tenía y comienza el segundo día de la menstruación, no el tercero, o sea, eso significa tomar 2 pastillas juntas y el cuidado de 7 días con preservativos. No sé cuál sería la situación clínica que vos dices que no la empiece a tomar con la menstruación. No, eso, muchas gracias. Ah, Está claro. bueno, entonces estábamos acá en los inyectables progestágenos solos, son los que están disponibles en el hospital. Se administra y la paciente se lo administran cada 3 meses. Ustedes fíjense que la eficacia es 100%, pero hay cambios importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono. O sea que eso se lo usa en pacientes que no van a regresar. Y bueno, actualmente, si no en el hospital, esas pacientes que son grandes multíparas o que viven muy lejos, donde no hay agentes sanitarios que puedan, ¿no es cierto?, poder buscarlas para que darles el anticonceptivo, también se está administrando estos inyectables o bien el DIU intraparto o intracesárea, pero también, ¿no es cierto?, con los riesgos de expulsión que significa poner un DIU en el puerperio inmediato. Bueno, otras formas de administración, los implantes, que ya, bueno, muchos de ustedes ya vieron, algunos ya me contaron que han colocado, y el anillo vaginal es un anillo que tiene estrógeno, el etinilestradiol y el letonorgestrel, y que se colocan en la vagina. La paciente se lo coloca el primer día de la menstruación, permanece en la vagina las 3 semanas sin interferir en las relaciones sexuales, y se produce la liberación diaria de hormonas, y el mecanismo también es inhibir la ovulación. En la 4ª semana, la paciente se retira el anillo y se produce la menstruación con las mismas características de cualquier anticonceptivo. ¿Sí? Y bueno, Doctora, ¿sí? sí. ¿En qué semana de la menstruación del ciclo se ponía el anillo? El anillo, pues, el primer día de la menstruación, por ejemplo, que sea hoy viernes, entonces lo va a tener 3 semanas y luego de la tercera semana, un día viernes, se lo retira. Y ya, ¿no es cierto?, los cambios de anillo va a ser un día viernes, no sé si se entiende. Se usa un anillo nuevo cada ciclo, ¿verdad? Claro, claro, sí, se compra una caja, la caja trae un anillo, y ese anillo, porque no es un diafragma. Bien, ya vamos a ver si después podemos poner ahí, no sé, no me acuerdo si tengo alguna foto en este Power que pusimos, pero el anillo, hagan de cuenta, se parece a una pulserita de esas luminosas, ¿vieron? Del cotillón, de los cotillones. Bueno, o sea, es de filancia, es flexible, y se la coloca en la vagina, ¿no es cierto?, desde el centro del anillo, y se lo introduce como un tampón, ¿no es cierto? Se lo pone, o las que también usan la copa menstrual, como colocar la copa, como colocar un tampón, pero queda ese anillo y 3 semanas. Se lo retira, y si lo retiramos ya, ¿no es cierto?, a la tercera semana es viernes, bueno, los cambios ya no son el primer día de la menstruación, sino los cambios son, ¿no es cierto?, ya el día que hemos sacado. Saqué el anillo el viernes, lo voy a volver a poner el próximo viernes. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, por último, el Doctora, anticoncepción. ¿Sí? disculpe, los implantes, ¿cuánto tiempo duran? 3 años. Los 3. implantes duran 3 años, sí. Y se Bien, lo puede retirar, y si la paciente, podemos poner otro. Bien. perfecto, gracias. Pero al que ustedes lo hayan puesto adolescentes o hayan visto, pero no significa que no se pueda poner en cualquier edad, porque o por el método, por la forma de administración, o porque haya una contraindicación para estrógeno, o bien porque haya una intolerancia gástrica,
Entonces el implante se puede usar a cualquier edad. Y en cuanto a la anticoncepción de emergencia, bien, ustedes saben que está indicado en caso de abuso sexual, ante un condón roto, si el DIU estuvo fuera, se sabe la paciente que está fuera del lugar y tuvo una relación sexual no protegida, o ante la administración incorrecta de un anticonceptivo, ya sea oral o inyectable. Pero bueno, puedo yo dar, siempre tengan en cuenta esto, por eso está de otro color, hasta las 72 horas del contacto sexual no protegido, pero cuanto antes lo demos es mejor. Y podemos usar altas dosis de estrógenos, que significa que también con la misma caja de anticonceptivos que nosotros lo tomamos mal, entonces podemos usarlo como pastilla de emergencia. Pero bueno, por supuesto que es más práctica porque la dosis es alta y se produce generalmente vómitos. Realmente comprar en una farmacia un anticonceptivo de emergencia que trae un solo comprimido y es una dosis alta de progestágeno. El mecanismo de acción es el mismo que ya vimos, inhibir la ovulación. Pero si ya se produjo la ovulación, estos cambios en el endometrio no van a impedir entonces ni la fecundación, ¿no es cierto?, y la implantación. Bien, entonces en ningún momento podemos hablar de que este mecanismo sea abortivo, y tal es así que ustedes le tienen que explicar a la paciente: toma la pastilla de emergencia, deja de tomar los anticonceptivos, bien, no puede seguir tomando, porque si no, no va a menstruar nunca, y va a esperar la menstruación a la semana o dentro del mes, es decir, a lo Doctora, no se le escucha, ¿no? hacerse un test de embarazo. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿puede repetir porque se cortó el audio? Bien, bien, bien. Que la paciente va a tomar dentro de las 72 horas de la relación sexual no protegida y va a esperar la menstruación a la semana o dentro de ese mes. Si una vez que llega la fecha esperada de la menstruación no menstrua, debe hacerse un test de embarazo porque no impide la implantación. Bien, si la paciente ya había ovulado, toma la pastilla de emergencia y no menstrua, debe hacerse un test de embarazo. ¿Sí? ¿Ahí se escuchó? Sí, bien. Bueno, otra cosa que les quería decir, algunos siempre me preguntan, bien, ¿cuántas veces en el año se puede tomar la anticoncepción de emergencia? Y si hay una contraindicación o se pueden tomar 2, 3, no hay un número. La idea de decir que la anticoncepción, como su nombre dice, es de emergencia ante las situaciones que dijimos recién, abuso sexual, una alteración, pero como esto, dices, va a inhibir la ovulación, pero no es un método anticonceptivo, porque no es seguro. Entonces, la paciente tiene que entender esto, que desde emergencia, no usarlo, bueno, yo tengo relaciones sexuales ocasionalmente, entonces voy a usar este anticonceptivo, y no, puede tener un embarazo no deseado. Entonces, no es la dosis alta de progestágeno o de estrógeno que te va a llevar a decir, bueno, lo vas a usar una vez, 2 veces al año. No, es que no es seguro. Entonces por eso es una cuestión de que indicarlo solamente en la emergencia. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? la forma de tomarla es una dosis de levonorgestrel, pero se la puede tomar en dos dosis. Puede ser que había una indicación así, Hay una presentación inmediata, venían 2 comprimidos, entonces sí, es por la presentación del medicamento, pero generalmente estaban ahora disponibles un solo comprimido, y ustedes saben que también hay anticoncepción de emergencia disponibles en los CAPS.
ir en el hospital, bien, o por ejemplo, hay siempre en el caso de abuso sexual, en la guardia tenemos las pastillas de emergencia, ¿sí? Bueno, las contraindicaciones, bueno, enfermedad tromboembólica y sangrados vaginales no conocidos, y los efectos colaterales, náuseas y vómitos, cuando se usa como anticoncepción de emergencia y la dosis elevada de los hormonales combinados, ¿sí? Bueno, ¿esto alguna duda? Doctora, ¿las pastillas inyectables vienen por 30 días? ¿Cada 30 días se dan la anticoncepción inyectable? Sí, los anticonceptivos inyectables se van a dar, ¿no es cierto? Ustedes el primer inyectable el primer día de la menstruación y Se volvió a cortar, doctor, el audio. No se escucha, doctora. o sea, ya lo toman en el CAPS y ese día nos da, ¿no es cierto? Es sábado o es domingo. La pueden, Doctora, ¿sí? no se escuchó nada de lo que dijo hasta inyectable porque se cortó. Bien, si ustedes, ¿no es cierto? Si la paciente se coloca el inyectable, y generalmente son pacientes que van al CAPS, ¿bien? Y es un sábado o es un domingo, entonces ustedes le pueden decir que lo pueden, ¿no es cierto? O se la puede colocar el viernes, o se la puede colocar, o sea, un día antes o un día después. Si va a ser sábado, que se la ponga viernes. Y si es domingo, se la puede poner lunes. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Doctora, Sí. una pregunta de anticoncepción de emergencia. Usted decía que uno de los efectos era náusea y vómitos. ¿Qué pasa, digamos, si la paciente vomita la pastilla? ¿Qué se hace en ese caso? Y bueno, lo que pasa es que le tenés que indicar otra, pero como te digo, generalmente eso ocurre, pero cuando haces la anticoncepción de emergencia con los mismos anticonceptivos que estás tomando y que se da en situaciones que vos decís, bueno, no tengo una farmacia disponible porque estoy en el campo, porque estoy en otro país y no me la van a vender, ¿me entendés? Pero generalmente si yo voy a usar anticoncepción de emergencia, voy a ir y voy a comprar la que viene por uno, ¿sí? Y la que tengo yo disponible en el CAPS, en el hospital, es la que tiene por uno. Entonces no se preocupen, pero ustedes tienen que saber que existe la anticoncepción de emergencia con dosis altas de estrógeno y progesterona. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno. Doctora, de cualquier forma se podría, en el caso de que la paciente presente náuseas, se puede dar algún antiemético, como Reliberan Sí, en lo que gota. pasa es que sí le puedes dar un antiemético, bueno, pero por supuesto, pero no sabes si te va a asegurar que pueda, te va a asegurar la toma, ¿no es cierto? Porque si ya vomitó, capaz que te va a seguir vomitando. Pero bueno, sí, sí le puede dar un antiemético, no está contraindicado. Claro, un inyectable sería un Sí, antibiótico. sí, totalmente. Bien, Bueno, gracias. Doctora, ¿y? ¿hay alguna interacción medicamentosa que inhiba el efecto de la pastilla No. anticonceptiva? No, se hablaba de interacciones medicamentosas con los antibióticos. En realidad, actualmente, la medicina basada en la evidencia no habla de una disminución de la eficacia cuando se está tomando anticonceptivos. Pero ustedes le pueden indicar si la paciente va a estar intranquila, porque con el método pueden decirle que por una semana se sumen un método de barrera. Bien, igual que con la interacción con los antiepilépticos. En realidad, sí hay interacción, pero tienen que aumentar la dosis de los anticonvulsivantes. Bien, en cuanto a los hipoglucemiantes, ¿no es cierto? Se puede aumentar la dosis de los hipoglucemiantes, pero ustedes van a ver después que en una paciente diabética, el criterio uno, o sea, de elección, el método es el DIU, no el anticonceptivo hormonal. Bien, y así que bueno,
Eso serían las interacciones, pero en cuanto a la eficacia del anticonceptivo, no. A lo mejor interacción, por ejemplo, con un anticonvulsivante que tenga que aumentar la dosis o un hipoglucemiante, pero no en la eficacia del anticonceptivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Sí, Bien. doctora. Doctora, disculpe, ¿y con el alcohol? No, ninguna. Ninguna. No, ninguna. No, y Bueno, tener en gracias. cuenta que siempre ustedes le pueden enseñar a la paciente para el tema del olvido, porque generalmente ocurre eso, cuando la paciente sale y vuelve y se olvida y no lo toma. Entonces que la tome antes de salir, pues si va a salir, va a ir a bailar, tiene que tomarla antes. No hay interacción con el alcohol. ¿Bien? Gracias. Bueno, Doctora, sí. en los anticonceptivos orales progestágenos, ¿cómo es la toma? O sea, cuando inicia, No te escuché. ¿Cómo? en los anticonceptivos orales progestágenos solos, Sí. ¿cómo sería la toma? ¿Cuándo se inicia? ¿O es Los igual al progestágenos solos son 28 comprimidos, no tienen, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al desorgestrel, que ya vamos a ver después otras diapositivas. El desorgestrel tiene 28 comprimidos, son todos iguales y no tienen pastillas inactivas o placebos. Sí, además también, el año pasado salió un progestágeno solo que tiene drospirenona y son 24 activos y 4 placebos. Bien, pero se toman también, vienen las presentaciones, son por 28, entonces termina una caja y continúan con otra. ¿Y en sentido también el primer día de menstruación? El primer día de la menstruación. Bien, gracias. Bueno, ahora voy a poder compartirles entonces el otro. Doctora, ¿sí? Mientras tanto, ¿le puedo hacer una consultita? Sí. En caso de que la paciente esté realizando lactancia y es común que tengan amenorrea, ¿en este caso puede empezar cualquier día? Sí, descartando que ella no haya tenido relaciones sexuales, bien, pero generalmente cuando se indica el anticonceptivo hormonal en la lactancia, ¿no es cierto?, se lo indica a los 40 días, bien, o sea que antes del inicio de las relaciones sexuales, nosotros ya estamos indicando el anticonceptivo. Doctora, hay una cosa que no lo entendí bien. Bien. Tiene que ser después de de los 40 días Claro. de haber nacido al bebé, recién ahí se puede indicar, digamos, y sería el progestágeno solo si esto va a continuar con lactancia. Claro, exactamente, le damos sí a los 30 o hasta los 40 días, ya a los 30 días generalmente nosotros ya le indicamos el anticonceptivo. ¿Sí? Doctora, para indicar anticonceptivos, entonces es necesario solo el examen físico y la anamnesis, tomar la presión arterial y el peso, ¿no es necesario un laboratorio? No, eso es una pregunta justamente no, porque no tenés ninguna... ¿Cuál sería, para qué te serviría un laboratorio que te determinaría que vos no indiques un anticonceptivo? Sí, no, o sea, si la paciente tiene factores de riesgo tampoco. Por eso te digo, ¿qué factores de riesgo vas a buscar vos con el laboratorio? No sé, una coagulopatía. No, porque no tiene ninguna coagulopatía, no tiene, solamente ¿cómo vas a diagnosticar por un laboratorio la posibilidad que la paciente tenga una trombosis, o sea, factores de riesgo para trombosis? Bien. No, solamente la toma de tensión arterial y, ¿no es cierto?, además también el peso. Bien, gracias. Bien. Bueno, ahora les voy a dar, ¿no es cierto?, también, como les decía, lo más importante de los anticonceptivos.